Les saludamos a todos los que nos están escuchando. Bienvenidos a esta mesa única de trabajo sobre la escultura Los Constructores en Morelia. Los saludo, soy Cardiela Mezcualuna, secretaria de Cultura de Morelia. Los saludamos desde el Ayuntamiento de Morelia y aquí en estas instalaciones del Poliforum Digital. Es para nosotros un gusto estar en esta mesa moderando para escuchar cuáles son los posicionamientos y cuáles son todas estas ideas y acciones que surgen alrededor de esta escultura de Los Constructores. Esta escultura es creada por el maestro escultor José Luis Retana y se colocó en el inicio del acueducto de Morelia en 1995. Es importante que cuando el arte genera estas reflexiones y este movimiento de qué significa, por qué está ahí, para qué está ahí, eso es lo que provoca el arte: movimiento, disrupción, preguntas. Y para eso estamos aquí, para escuchar al Consejo Supremo Indígena, al Instituto Nacional de Bellas Artes y encontrar cuáles son las respuestas a estas nuevas preguntas que nos pone la nueva realidad y que además a nivel mundial es un movimiento que se está haciendo de resignificación de las ciudades. Y como dice el profesor Raúl Morón Orozco, juntos estamos transformando Morelia y parte de esta transformación es la escucha atenta, activa, la inclusión. Y cuando hablamos de inclusión estamos hablando de todos los sectores que nos integran como municipio moreliano, capital del estado de Michoacán, y como capital somos la intersección, somos la interculturalidad y la debemos de representar y escuchar. Agradezco a los compañeros que están aquí acompañándonos, los voy a presentar. Al maestro Marco Antonio Rodríguez Espinosa, director del Centro de Lina, Michoacán; a Jaime Reyes Monroy, director del Museo Regional Michoacano, bienvenido; Raimundo Ortiz Martín del Campo, abogado de Naciones Originarias; a David Daniel Romo, abogado de Cherán y maestro en Derecho, David; y a nuestro compañero Pavel Ulianov Guzmán, vocero del Consejo Supremo Indígena de Michoacán. Y estará como relator a Maruc Lucas Hernández, comunero de Santa Fe de la Laguna. Muchas gracias al Poliforum por recibirnos aquí en su casa y comenzamos. La primera pregunta es: ¿qué se está solicitando sobre esta escultura? Y vamos a escuchar a Pavel Guzmán. Muchas gracias. Primero, pues antes que nada, agradecer a la Secretaría de Cultura, al Ayuntamiento de Morelia, por este espacio para platicar, debatir, consensar y acordar el qué hacer en torno a este llamado monumento o escultura de los constructores. Nosotros sostenemos que un pueblo que oprime culturalmente a otro pueblo jamás será libre. En pleno siglo XXI, en la capital de Michoacán, al inicio del acueducto de Morelia, nosotros sostenemos que existe una obra escultórica ofensiva y racista hacia los pueblos originarios, que es una imagen de sometimiento y subordinación y un símbolo del genocidio de los pueblos indígenas. Quizás lo cotidiano, el día al día, la rutina, no les permita a algunos observar o ver con claridad que se trata de una escultura que humilla e insulta a los pueblos originarios. Pero les pedimos de favor al pueblo de Michoacán, al pueblo de Morelia, al Ayuntamiento de Morelia, que por favor traten de ver con otra mirada, traten de ver con otra óptica, con la visión de los pueblos originarios, que por cierto continúan viviendo en la discriminación y en la pobreza, y también continúan oprimiéndolos simbólicamente.
Nosotros queremos también dejar claro que este no es un tema político, que no tiene que ver con la coyuntura electoral, que no tiene que ver con los partidos políticos. Este es un sentimiento de los pueblos originarios y se enmarca en el 12 de octubre, que es el Día de la Dignidad, Resistencia y Lucha de los Pueblos Originarios. No día del descubrimiento de América, ni día de la hispanidad, ni día del encuentro de dos mundos, ni mucho menos día de la raza. Día de la dignidad, resistencia y lucha de los pueblos originarios para nosotros. Es en este contexto donde se hace este pedimento al ayuntamiento para que sea retirado. Esta escultura, es preciso mencionar, no forma parte de los 1.300 monumentos considerados patrimonio cultural de la humanidad. Es decir, que no afectaría a Morelia como patrimonio cultural de la humanidad si es retirada. También queremos mencionar que a través de la historia, la lucha de los pueblos originarios ha sido en diferentes etapas e histórica. En los últimos 15 años vienen luchando en procesos de autonomía, autodeterminación y autogobierno, en procesos de defensa del territorio, de defensa del bosque, de los recursos naturales, de los derechos colectivos, en defensa de la madre tierra, en contra de los monocultivos, del aguacate, de la papa, de los berries, de la brutal deforestación, pero también ha sido una lucha para defender la tierra y el trabajo comunal. Han participado en todos los grandes procesos del Estado. Y también, por supuesto, es una lucha en las ideas, es una lucha por la memoria histórica, es una batalla también por la cultura. Es por eso que nosotros en el Consejo Supremo Indígena de Michoacán solicitamos formalmente por escrito al ayuntamiento para que retirara este monumento. Esto no es una decisión personal, no es una cuestión particular, fue una decisión tomada en una asamblea de autoridades, de jefes de tenencia, comisariados ejidales y comunales, de jueces tradicionales y de consejos de gobierno comunal. Nosotros desde aquí queremos pedirle a la Secretaría de Cultura, al ayuntamiento, al presidente de Morelia, que se pronuncie y dé respuesta sobre el oficio presentado en su oficina, que nos diga, que nos aclare qué hacer con este monumento. Finalmente, comentar que mantenemos un compromiso con la memoria histórica, con el pasado, con la lucha de nuestros ancestros. Mencionar que esto no es algo nuevo. Tan solo recordar que en 1766 hubo rebeliones en Pátzcuaro contra la colonia, contra el sistema colonial, contra la explotación. Se adelantaron a lo que después fue la independencia, los purépechas, y hoy lo menos que podemos hacer es también seguir luchando contra los símbolos de la corona de la conquista española. Muchas gracias. Muchas gracias, Pavel. Ahora vamos a escuchar al maestro Marco Antonio Rodríguez Espinosa, director del Centro INA Michoacán. Maestro, por favor. Muchas gracias. Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos la invitación que nos han hecho para participar en este espacio de análisis y reflexión sobre un asunto que sin duda ha desatado múltiples opiniones en la sociedad moreliana y en algunos espacios académicos y en relación pues con un tema que ha venido promoviéndose justo a partir de los hechos lamentables que quitaron la vida a George Floyd. Se amplió, digamos, un movimiento global de rechazo a prácticas discriminatorias,
de rechazo a esta serie de eventos que han marcado en muchos sentidos la historia de la humanidad. Morelia, pues evidentemente no iba a ser la excepción. Existe este monumento que ciertamente es muy polémico, que puede ser sujeto de múltiples interpretaciones, pero desde el Instituto Nacional de Antropología e Historia nos interesa establecer con mucha claridad, digamos, dos planos de análisis. Un primer plano tiene que ver con cuestiones de carácter, digamos, técnico, administrativa y legal. Y en este sentido, decir que evidentemente nuestra responsabilidad, que tiene que ver con la investigación, la promoción, la defensa del patrimonio cultural de los mexicanos y en particular de los morelianos, pues evidentemente eso lo vamos a mantener siempre, digamos, protegido. El monumento como tal no forma parte de este conjunto, digamos, de elementos patrimoniales. En consecuencia, es una decisión evidentemente del municipio, que pertenece al mobiliario urbano, responsabilidad del municipio, y a nosotros nos toca cuidar que el acueducto, que sí forma parte del patrimonio cultural, que forma parte del centro histórico, que forma parte, digamos, de la zona de monumentos históricos reconocidos como Patrimonio Mundial de la Humanidad, evidentemente no sea afectado. De acuerdo con el decreto, pues esto, digamos, el monumento está incluso fuera del polígono que queda establecido para digamos, monumentos históricos, y entonces no habría en ese sentido una afectación patrimonial. Sí tenemos, como dicen coloquialmente, vela en el entierro, porque colinda con un monumento histórico, y en consecuencia es nuestra responsabilidad cuidar que el monumento histórico no sea afectado. El instituto en este sentido plantea un conjunto de principios que me parece que es muy importante dejar aquí claramente expuestos. Somos en primera instancia promotores de la necesidad de recuperar la memoria histórica de los pueblos. Me parece que es muy importante que pueda existir en este sentido un pronunciamiento de los historiadores, de la gente que puede eventualmente platicarnos cuál es el origen no solamente del monumento, sino lo que el monumento representa, y que evidentemente pues está sujeto, como decía al principio, a múltiples interpretaciones, pero es un hecho claro que, siendo un monumento dedicado a Fray Antonio de San Miguel, los historiadores evidentemente han documentado claramente que este es un personaje que otorgó importantes beneficios a la población moreliana. Incluso se habla de la participación de Fray Antonio de San Miguel como uno de los promotores de la fabricación, de la construcción del acueducto, motivado por una situación de hambruna, una situación crítica que en esos momentos se sucedía en entonces Valladolid. Y para eso me parece que es importante escuchar las voces autorizadas, en este caso de los historiadores, ¿no? Un poco por esa razón me parece que vale la pena ver este otro ángulo. Pero regresando a la parte, digamos, de tipo jurídico-administrativa, ese es un principio fundamental. Para nosotros es necesario que se recupere nuestra memoria histórica, que se documente, que todo el mundo sepa el significado que tiene el personaje en una perspectiva histórica. De otra manera, me parece que no se estaría lanzando un mensaje completo a la sociedad. Un segundo elemento que me parece que es fundamental es reconocer nuestra diversidad étnica, lingüística y cultural, y que en este sentido
es necesario que veamos estos elementos en una perspectiva de enriquecer nuestros acervos culturales. O sea, la diversidad no puede dar pie a posturas discriminatorias. La diversidad cultural antes nos tiene que llevar justamente a enriquecer nuestra visión, nuestras visiones del desarrollo y en consecuencia a buscar la manera de armonizarlas para una mejor convivencia. Otro elemento importante que nos parece necesario dejar constancia como institución es que debemos de reconocer los hechos históricos que nos han ido conformando como sociedad, como nación, y evidentemente los hechos que representa esta escultura creo que tienen que ser expuestos con mucha claridad a la sociedad y la gente tiene que reconocer, tiene que aprender, digamos, de este momento específico de la historia, ¿no? Con todos estos elementos, a mí me parece que es importante que el presidente Raúl Morón tenga, digamos, un panorama muy claro de las implicaciones que una decisión como estas, que sin duda es complicada, deberá de tener. Entonces, nosotros hemos expresado que el municipio, desde luego, cuenta con el respaldo de nuestra institución para cualquier decisión que en este sentido sea tomada y que evidentemente pues se buscará una salida digna para desde luego la petición que se está haciendo desde las comunidades indígenas, como también pues para dar a conocer con mucha claridad el significado que tiene una obra de esta envergadura, ¿no? Ese sería un primer comentario que a mí me gustaría dejar aquí expuesto. Muchas gracias. Muchas gracias, Marco Antonio. Ahora vamos a escuchar a Raimundo Ortiz Martín del Campo, abogado de comunidades indígenas. Bueno, también como a manera de un primer comentario, me gustaría mencionar que nuestra inconformidad no tiene que ver con el alcance estético, ni artístico, ni la vida de las personas que están ahí representadas, sino que es la escena que ahí se representa, que es una escena histórica real, que esa es la parte dolorosa, que es real, que sucedió. Es una escena donde se encuentran hombres blancos, europeos, bueno, dando las instrucciones a los indígenas, que son los trabajadores, y esa era la sociedad de castas. Se está representando a la sociedad de castas que existía en la época virreinal, colonial, donde tú no podías hacer un trabajo que no tuviera que ver con tu color de piel y tu linaje. Esa es la escena que percibe todos los días el moreliano, el michoacano, que circula por ahí. Cabe también señalar que uno de esos personajes está vestido, ataviado, como si fuera a oficiar la más pomposa de las liturgias, ¿no? ¿Qué nos está diciendo ese monumento? 1995, un año después del alzamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, ¿sí? Y unos cuantos años de la conmemoración de los 500 años del supuesto descubrimiento de América, donde hubo movimientos indígenas en todo el continente y donde incluso aquí en Morelia se había removido el monumento a Virrey de Mendoza, ¿no? Entonces, y otra cosa, el nombre, monumento a los constructores de Morelia. ¿No eran los constructores de Valladolid? No están hablando del pasado, están hablando del presente. ¿Se fijan? Es un monumento de ultraderecha que además tiene el carácter de monumento. Si esa estuviera en un museo educativo donde te dijeran, mira, así de cruel o así de injusta era la sociedad de castas durante el virreinato, sería educativo. Pero cuando tiene el carácter de monumento, no te está diciendo lo que fue, te está diciendo lo que debe ser. Esa es nuestra inconformidad, que tenga el carácter de monumental. Una sociedad racista, desigual, opresora, y estamos hartos de seguir pagando por haber perdido una guerra hace 500 años. Ya.
¿verdad? Ya no corresponde, ¿qué es lo que está pasando? Cuando una pieza es monumento, cuando corresponde a los valores de la sociedad en la que se encuentra, porque para que sea monumento tiene que estar en un espacio público, ¿verdad? Y tiene que ser parte de los valores de esa sociedad. Esa escena no representa mis valores, ni los de mis amigos, ni los de la gente decente que conozco. Sí representará lo de los grupos de ultraderecha, que cada vez se manifiestan con más fuerza y que estos 200 años de independencia se han seguido manifestando, pero que no son los valores deseables de nuestra sociedad, ni tiene que ver con la sociedad que queremos continuar construyendo, ¿no? Ahora, que nos dicen volviendo, un homenaje a quienes construyeron esta ciudad. La ciudad es hermosa, no necesitan homenajes más que los que ya están, ¿no? Ya con ver a la catedral, con mantener la ciudad, ya hay un homenaje a quienes la construyeron. Ya no queremos negar el pasado virreinal, sucedió, pero esa escena no representa lo mejor del pasado virreinal, no son los versos de Sor Juana, no es el humanismo novohispano, es la división de trabajo basada en la condición racial de las personas, lo más nefasto de la época de la colonia. Y esa es la razón por la que nos indignamos y mantenemos una postura en la que exigimos la remoción de esa escultura, ya sea por parte de las autoridades o del pueblo organizado. Gracias. Muchas gracias. Ahora vamos a escuchar a Jaime Reyes Monroy, director del Museo Regional Michoacano. Sí, muy buenos días a todos. Agradezco la invitación para estar en este espacio dialogando. Efectivamente es un tema complicado de atender en el sentido de que tiene muchas aristas, como lo ha mencionado el maestro Marco. Entonces, de entrada yo diría que la ciudad entera, pero si nos queremos centrar en el centro histórico de la misma, la ciudad de Morelia, la antigua Valladolid, en realidad en muchos de sus monumentos hay un reflejo de lo que ha sido y es la sociedad desde sus inicios, un reflejo de una sociedad multicultural, plural, que tiene vestigios de muchas épocas, donde efectivamente las visiones de lo que era el tiempo, pues ahí están plasmadas, es decir, tenemos múltiples ejemplos de donde podemos encontrar, desde luego, un reflejo muy claro del esplendor novohispano. Podemos encontrar ejemplos también muy importantes en otros lugares de lo que fue también el esplendor mesoamericano. En fin, yo diría que para poder entender el significado que hoy le queremos dar o que interpretamos sobre ese monumento, pues sí, como dice el maestro Marco, hay que profundizar más en la razón por la cual el artista, porque finalmente fue un artista contemporáneo quien pues trató de interpretar desde una perspectiva pues que él seguramente tuvo que haber analizado y estudiado, cómo pudo haber sido este proceso de construcción de un monumento en particular. Desde luego que el alcance que se menciona pues se ve como algo que efectivamente alguien puede interpretar como una cuestión de opresión, como una cuestión de pues de efectivamente una división social muy cruda, que lo era, porque bueno, también acordémonos que en ese proceso, como bien lo dijo el maestro Marco, pues Fray Antonio de San Miguel pues representa uno de los pocos personajes en la historia a quien se le atribuyen algunas políticas muy importantes en favor de las clases o los grupos desprotegidos, como en este caso pues los que se representan en el monumento. Recordemos que Fray Antonio de San Miguel implementó la llamada teología político-caritativa, que era, bueno, en un momento coyuntural, es decir, un momento de crisis, de una hambruna efectivamente, donde no solo se llevó a cabo la construcción de esa obra pública, sino de otras más, la propia calzada que hoy lleva su nombre,
En ese deseo pues de tratar de impulsar la economía de una ciudad colapsada, recordemos pues que justamente la iglesia era una institución que tenía los recursos para poder llevar a cabo obras y poder beneficiar de alguna manera a la sociedad que en ese tiempo necesitaba un ingreso. Entonces, bueno, ese contexto me parece interesante. Desde luego que esto también nos lleva como al momento de 1992, cuando también pues se polemizó sobre el monumento al virrey Antonio de Mendoza, y también se entró en una discusión muy fuerte, pero finalmente hay personajes que sin ellos no los podemos borrar del discurso histórico, o sea, no se podría entender. Vamos a decirlo sin el ánimo de que yo esté a favor o en contra de las visiones, porque finalmente ahorita se trata del respeto, es decir, yo respeto profundamente la visión de todos, y mi responsabilidad como historiador pues es tratar de encontrar pues los puntos de donde podemos converger en una idea. Pues no podemos negar la historia, porque mucha de esa historia está labrada en piedra, es decir, no está, aunque estuviera escrita, pues tampoco se trata de repente de rehacer a cada momento el discurso histórico. Ahora me viene a la mente, por ejemplo, cuando se consuma la independencia. Cuando se consuma la independencia viene un proceso de nacionalismo muy recalcitrante, tanto que así en 1828 pues se da una ley de expulsión de españoles, y quienes han estudiado eso pues han visto que pues tampoco fue algo muy grato, y estamos hablando de los españoles, y yo pues no me asumo ni de una parte ni de otra, pero fue una cuestión pues que también hoy no cabría dentro de los valores de hoy. Entonces muchas veces el problema es de que nosotros tratemos de abordar un asunto desde una perspectiva anacrónica cuando ya no corresponde. Si miramos la catedral y miramos edificios públicos que hoy son públicos y que hoy tienen un carácter civil, como por ejemplo el Palacio de Gobierno, antiguo Seminario Tridentino, si miramos la propia catedral en su frontón, vemos por ahí cómo en algún momento pasó algo seguramente similar a lo que hoy pues se busca, es decir, se borraron toda la iconografía que tenía que ver con la corona española y se pusieron elementos de carácter nacionalista. Imaginémonos si de repente nosotros a cada momento es bueno estar revisando la historia, desde luego, y por eso la historia es importante, porque nos permite entender cómo fue el pasado, y el pasado ha sido un tiempo de resistencias y de flexibilidades. Entonces no ha sido sencillo. Entonces imaginémonos en los primeros años de la época independiente, pues toda la labor que se hizo para borrar toda esa hispanofobia que se llaman los historiadores que se dio, versus indigenismo que también pues se dio. Entonces para mí los edificios públicos pues son finalmente dos cosas: son patrimonio cultural donde se vislumbra la diversidad de la sociedad, donde está plasmada la historia de diferentes tiempos y épocas. Es decir, no podemos negar la historia. Sí podemos a lo mejor hacer un análisis pues a la luz del tiempo más reposado y con mayor, como lo hacemos los historiadores, con mayores argumentos para poder entender la real dimensión de algunas cosas. Bien se ha dicho aquí, bueno, ese monumento no es de la época, y puede ser una interpretación pues no muy favorable para quien se considera que llevó a cabo el trabajo duro, pero sin embargo yo propondría, retiramos ese monumento, que algunos lo ven o se ve como ofensivo para las comunidades originarias, y si dijéramos vamos a hacer otro, sabríamos qué piensan otros sectores de la sociedad. Tendríamos que hacer una consulta para decir, bueno, vamos a vanagloriar o vamos a borrar o vamos a exaltar. Entonces siempre va a ser polémico. Entonces finalmente, si lo vemos como una obra de arte que quiso acompañar una obra histórica, a lo mejor la conjugación no salió muy bien, ¿verdad? Vamos a pensarlo de esa manera.
Es más, hoy donde está la Plaza San Francisco, pues que es donde está una placa ahí muy escondida, donde pues, para todos pasa desapercibido, donde dice que ahí se puso la primera piedra y se hizo el acto de donde se dio cumplimiento a la instrucción del virrey Antonio de Mendoza de que se fundase una ciudad de españoles. Pues de entrada la historia dice eso, que los españoles que pidieron la fundación de la ciudad pidieron justamente una ciudad española. Y bueno, desde su origen pues la ciudad nació con esa idea de ser una ciudad española, y desde luego no se hubiese podido haber levantado esta ciudad, sobre todo sus primeros monumentos como la incipiente catedral, el convento de San Francisco, el de los agustinos, sin la mano de obra indígena. O sea, desgraciadamente pues era lo que más había. David Braden en su trabajo de Mineros y Comerciantes pues lo dice que la verdadera riqueza de estas tierras, cuando los españoles arrasan con los tesoros que estaban a la mano, pues se da cuenta que era la mano de obra indígena. Entonces, pues sí, hay que hacer un homenaje a estas personas que levantaron la ciudad. Y pues si tratamos de buscar pistas sobre cómo se dio este proceso, pues vamos a encontrar múltiples pistas donde pues podemos hacer interpretaciones muy, muy variadas. Entonces, bueno, sí habría que entrarle más a la cuestión de ver cómo el análisis histórico nos puede dar otras interpretaciones un poco más matizadas, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí eso sería lo primero que yo podría reflexionar al respecto. Muchas gracias, maestro Jaime. Ahora vamos a escuchar a David Daniel Romeo Robles, que es abogado de Cherán y maestro en Derecho. Bien, pues de entrada agradecer la invitación a los compañeros del Consejo Supremo, al Ayuntamiento de Morelia y a todos los que nos están observando a través de las redes sociales. Pues me parece interesante que actualmente se dé estas reflexiones. Interesante porque creo que en el contexto del derecho internacional quedaron rebasadas después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Es decir, cuando Occidente mantiene la hegemonía global, se comienza a discutir el rumbo de la lógica internacional y por supuesto la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables, que dentro de ellos pues entran nuestros pueblos indígenas y tribales del mundo como sujetos también de derechos, y sobre todo por esas reflexiones que en su momento se realizaron en Naciones Unidas respecto de esta violencia simbólica, sistemática, y no solo simbólica, sino también en la conquista de distintos pueblos que fueron sometidos y fuimos sometidos bajo diferentes esquemas, ¿no?, en el mundo. Nosotros no somos la excepción. Como pueblos originarios, como pueblo purépechas, hemos estado reflexionando distintos momentos históricos, por supuesto, repensando qué será de nosotros como pueblos para evitar sobre todo el sometimiento, la marginación y distintos mecanismos de violencia que se siguen hasta la fecha emprendiendo, que se siguen impulsando desde la vida institucional, incluso del Estado-Nación y de los tres poderes incluso, ¿no? Es decir, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, que siguen creyendo que debe de existir una posición de sometimiento y de control social en sus políticas públicas. Entonces es lamentable que a la fecha estas reflexiones las sigamos dando cuando en el marco de la lógica del derecho internacional quedaron rebasadas, ¿no? Y sobre todo porque a regañadientes, si hay que decirlo así, cuando México, nuestro país, se suscribe o firma el formar parte de las Naciones Unidas, de formar parte de los convenios internacionales, de las declaraciones internacionales respecto de distintos marcos que contemplan a nuestros pueblos originarios, sigue sin hacer énfasis en realizar las reformas pertinentes y aplicar las políticas públicas debidas, ¿no? Como es el caso del ejercicio de libre determinación, que a pesar que se da en ese marco internacional, nuestro país a la fecha, hoy por hoy,
se sigue sin reformar nuestra Constitución del Estado para este ejercicio de libre determinación, del reconocimiento a nuestras instituciones, del respeto a nuestra forma de organización, a cómo concebimos la propia vida, de cómo concebimos nuestras relaciones culturales, y que el Estado sigue sin tener esa madurez política e ideológica, ¿no?, que se asumió en este marco internacional, y sobre todo porque pues hemos emprendido distintas luchas desde nuestros pueblos originarios en las últimas décadas. Hoy por hoy tenemos, en el caso particular de Cherán, este ejercicio de nuestro gobierno comunal. Sin embargo, hace falta, y seguimos en esa lucha constante en distintas aristas que nos afectan, ¿no?, como es el económico, como es el cultural, como es el educativo, que los planes y programas de estudio siguen en esa dinámica de sometimiento, del no el reconocimiento y de una imposición del pensamiento occidental, ¿no?, es decir, en todos los niveles educativos. Entonces, hoy los compañeros del Consejo Supremo Indígena discutieron, reflexionaron el tema, y que nos parece interesante, y vamos a acompañar cuantas veces sea necesario cuando se discuta de fondo el devenir histórico de nuestros pueblos. En este caso particular les señalaba, por ejemplo, cómo después de la Segunda Guerra Mundial se firma, se concreta esta participación de nuestro país, pero queda rebasada la discusión. O sea, estas discusiones quedan rebasadas de su momento en la firma del Convenio 169 en el tema de los pueblos originarios, ¿no? Y les voy a leer nada más una fracción de lo que plantea este decreto. Dice: todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o individuos, o que la propugnen aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas, están pues prohibidas, ¿no?, en esta lógica del derecho internacional. Y así también la Declaración de las Naciones Unidas en materia de los pueblos originarios pues hace una serie de referencias en materia de la defensa de los pueblos originarios en su artículo 8º, el artículo 6º en la Declaración de las Naciones Unidas, y por supuesto en el Convenio 169 de nuestros pueblos originarios en su artículo 2º, ¿no? Se ha buscado y se ha luchado desde diferentes contextos nacionales. Incluso como referencia no podemos negar la lucha que emprenden nuestros hermanos zapatistas, donde precisamente la discusión era que se incluyeran esta lógica internacional que ya se había suscrito en nuestro país, pero que no estaban las reformas pertinentes en la Constitución General de la República, y que a partir de ahí, de los acuerdos de San Andrés de Araiza, se logra un poco la inserción en el artículo 2º y por supuesto la reforma del artículo 1º constitucional en materia de derechos humanos, donde ya queda vigente los tratados internacionales y los convenios al mismo nivel de nuestra Constitución General de la República. Luego entonces, la justificación que de repente escucho aducir de algunos de ustedes, de esta defensa histórica de ciertos personajes, de ciertos símbolos, que claramente está la opresión, pues es como si los alemanes hoy quisieran justificar la esvástica en un símbolo en su país, ¿no? O sea, me parece sumamente lamentable que a estas alturas de las circunstancias, donde seguimos luchando día a día constantemente con esta lógica de Estado que no ha cambiado en absoluto, que siguen bajo un discurso, pero que en los hechos no se han sentado bases de igualdad, de justicia, de dignidad para nuestros pueblos, y que por lo tanto pues tenemos que seguir organizándonos, tenemos que seguir luchando, tenemos que seguir visibilizando estas realidades y estas formas de pensamiento racistas, y que luego impiden que exista una armonía social, ¿no? Sí es importante que la discusión se centre
en esa dinámica internacional que ya quedó rebasado estos temas y que qué lamentable que hoy por hoy sigamos discutiendo estas formas de opresión, ¿no? Cuando ya deberían de quedar resueltas desde hace mucho tiempo. Y es con todo esto y más que nos enfrentamos, porque desgraciadamente esto es lo menos, el tema del simbolismo cultural, ¿no? Hoy por hoy nos enfrentamos a una violencia de una intensidad extractivista en nuestros recursos naturales por esta postura globalizada en materia económica y que se sigue dando de manera muy fuerte, ¿no? Pero bueno, son circunstancias que tenemos muy vigentes hoy en día y que esta petición y este mecanismo de actuar y de hacerlo me parece que es el correcto, que es el adecuado, solamente decir y reiterar que legalmente está el fundamento, que nuestra propia Constitución del Estado de Michoacán señala este planteamiento en su inicio, en su artículo 1, de la no discriminación y de todas estas formas de violencia simbólica, ¿no? Y que hoy estemos discutiendo sobre algo que ya está legislado, que ya está claramente definido, pues bueno, deja mucho que desear. Y por supuesto, no es un asunto contra los artistas, no es un asunto, sino que habrá que hacer las reflexiones más de fondo y contextualizar, por supuesto, la realidad que vivimos, ¿no? Muchas gracias, David. Reflexionando más profundamente, lo que agradecemos desde el Ayuntamiento de Morelia es precisamente este ejercicio, tanto de voluntad política como de madurez, de escucharnos, de sentarnos, de hablar, de dialogar, de escucharnos con todo el respeto que nos merecemos como seres humanos, como ciudadanía plural e incluyente. Voy a hacer énfasis en la palabra intercultural también, que también Morelia se tiene y nos tenemos que identificar con esta capacidad de sabernos múltiples, pluri e interculturales. Agradezco mucho esta primera ronda. Vamos a pasar a la siguiente fase de este diálogo, que es ¿qué se propone hacer? ¿Cuáles son las propuestas de acción? Con todas las bases que cada uno de los que están aquí tienen en su expertise, en su experiencia, en sus conocimientos, y que, bueno, escucharlos para nosotros, para todos nosotros, es en verdad muy enriquecedor. Y pues continuamos, Pavel, sobre el qué, los cómo. Sí. Bueno, quisiera, antes de hacer la propuesta, comentar algunas cuestiones. Primero, es muy común entre los historiadores escuchar que es anacrónico, que no se puede juzgar el pasado con valores o criterios del presente, que se nega la historia. No es eso. Este monumento es de 1995, es contemporáneo. Más bien los que utilizaron ese discurso son quienes están imponiendo esa visión de la historia, porque al final es un documento histórico y están imponiendo una forma de ver la historia. Entonces no es anacrónico, es contemporáneo. Primero. Segundo, no estamos negando la historia, todo lo contrario, estamos proponiendo la historia al debate, a reescribir la historia y desmitificar también, porque también es fácil luego o común escuchar o ver nada más una versión de la historia. Pero voy a poner dos ejemplos. Uno, el ejemplo de Fray Antonio de San Miguel. Pues sí, obviamente benefició con la reconstrucción del acueducto, pero no lo hizo porque fuera buena persona, sino porque él representaba un poder, y ese poder es el clero. Y se basaba, no lo hizo de su dinero personal, lo hizo de dinero de la iglesia.
Y para poder tener esas grandes cantidades de dinero, pues tuvo que haber latifundios, le tuvieron que haber quitado tierras a las comunidades indígenas, tuvieron que recolectar el diezmo, tenían en su poder lo que ahora se llama registro civil, tenían en su poder lo que ahora es la banca. Pues esa fue una forma de evitar movilizaciones, de evitar movimientos sociales, como sí hubo en otros lados, como sí hubo en otros lugares. Igual dicen con Vasco de Quiroga, que Vasco de Quiroga vino y le enseñó a los indígenas a hacer las artesanías. Es mentira. Los purépechas dominaban ya la cerámica, la alfarería, ya incluso algo de metalurgia. Entonces no es verdad que vino Vasco de Quiroga a enseñar, y también explotaba. Está perfectamente documentado que Vasco de Quiroga explotaba en la construcción de Pátzcuaro, que hubo explotación en la construcción de Morelia, que no les pagaban, que no les daban de comer, que incluso les hacían llevar sus herramientas de trabajo. Entonces eso es precisamente lo que queremos, la historia, el debate. Y muy concreto proponemos varias cosas. Primero, sí les tomamos la palabra y vámonos a la historia, al debate, y qué bueno que esto sirva de pretexto para abrir una serie de conferencias sobre la historia de los pueblos originarios, pero queremos que vayan a las comunidades. No es lo mismo estar hablando nada más en un escritorio o detrás de un escritorio. Queremos hacerlo en las comunidades, para las comunidades, y nosotros ofrecemos compañeros y compañeras también, historiadores, historiadoras y de diferentes áreas, para hacer una jornada de la historia al debate. Segundo, sí solicitamos y exigimos que se retire el monumento. Pedimos que se ponga en otro lugar que ustedes consideren, y que para ello coadyuve el Instituto Nacional de Antropología e Historia en Michoacán. También proponemos que no solamente sea en el discurso donde se reconoce a Morelia como una ciudad pluricultural o pluriétnica, sino que se toque ese tema en Cabildo, y que ese tema se establezca como está en la Constitución de Michoacán, también en el reglamento o en la ley orgánica de Morelia. Y finalmente, si se retira, pues pedimos que donde se vaya a poner se contextualice esa escultura. ¿Y qué se va a poner? Pues también estamos a favor de que se consulte a los morelianos sobre preguntarles qué obra quieren, y que se consulte a los pueblos originarios, porque si es una ciudad que es capital de todos los michoacanos, no nada más de los morelianos. Y muchas comunidades vienen aquí trabajan o aquí estudian o aquí desarrollan su actividad cotidiana. Bueno, sería mi segunda participación. Gracias. Muchas gracias, Pavel. Maestro Marco. Gracias. No, a mí en principio me gustaría, digamos, dejar claro que no estamos aquí con la intención de generar un debate sobre algo en lo que pues estamos totalmente de acuerdo. Lo que nosotros decimos es, desde la perspectiva del Instituto Nacional de Antropología e Historia, número uno, generar las condiciones para que se proteja el monumento histórico que tiene que ver particularmente con el acueducto, ¿no? Ya dijimos que esto está claramente determinado por ley, y que en consecuencia nuestra intencionalidad va a ser siempre vigilar que técnicamente las cosas se hagan de manera adecuada, independientemente de la decisión que tome el ayuntamiento. Esta no es una decisión que pase por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Punto 2, y justamente haciendo eco a lo que dice Pavel, nosotros pensamos que es necesario abrir ciertamente una serie de encuentros, de reflexiones, pues para discutir, por un lado, este tema histórico, el personaje, los hechos que se dieron en torno de él. Pues me parece que es del todo conveniente que se ventilen, que se reflexionen, que se analicen por parte de quienes son especialistas en la materia. Y en ese sentido, creo yo que hay, digamos, una tarea muy importante. Por eso decimos, es necesario
que se haga un esfuerzo por rescatar la memoria histórica de los pueblos, digo, y ahí vamos a encontrar un montón de datos, de elementos que nos pueden permitir a la sociedad toda, digamos, tener un conocimiento más preciso de lo que ocurrió. Y sí, en ese sentido, pues implica esto la contextualización adecuada del monumento, ¿no? Que eso me parece que puede ayudar mucho. El tema, evidentemente, como lo decía yo al principio, convoca a reflexiones diversas, ¿no? Es decir, así como aquí hemos escuchado voces que están en contra de un monumento, digo, también me ha tocado escuchar voces que dicen, no, ¿por qué lo quieren quitar si nos gusta? En fin, esa es una situación que sí creo debe de ser adecuadamente capitalizada para que todas las voces se escuchen y se expresen en este sentido. Coincido completamente en la necesidad de que se discuta con mucha claridad qué hacer en caso de que el municipio tome la determinación de retirar el monumento, ¿no? Insisto, esta es una decisión del Ayuntamiento de Morelia, no es una decisión del Instituto Nacional de Antropología. Y en consecuencia, pues nosotros estamos en la mejor disposición de coadyuvar en la ruta adecuada que permita que las cosas se hagan sin detrimento de el patrimonio cultural que existe y que es de todos los michoacanos y de los morelianos, ¿no? Entonces, por lo demás, no, pues yo sí creo que hay, pues por supuesto, como coloquialmente se habla, hay una deuda histórica con los pueblos indígenas, hay una gran agenda, que me parece que ese es otro debate, parte de lo mismo, pero es otro debate, y sin duda pues necesitamos, a lo mejor con el pretexto de este movimiento que se está gestando desde el Consejo Supremo Indígena, pues empezar a discutir toda esta agenda amplia que tiene que ver con un conjunto de reivindicaciones históricas que no han sido efectivamente objetivadas en beneficio de las poblaciones indígenas de Michoacán y del mundo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros estaríamos en la mejor disposición de alentar entre los académicos del instituto en primera instancia y por supuesto de otras instituciones académicas, pues la necesidad de ir discutiendo estos temas, ¿no? Es decir, a mí me parece que digamos, nosotros no defendemos, y esto sí quiero subrayarlo, bueno, al menos en lo personal, yo no defiendo un simbolismo que refleje estas condiciones de opresión, estas condiciones de subordinación, estas condiciones de maltrato. Eso debe de ser rechazado, es inaceptable, en eso estamos totalmente de acuerdo, ¿no? Sí defiendo la necesidad de rescatar la memoria histórica, de que todos comprendamos de dónde viene esto, cómo se gesta, qué personajes hay detrás, qué hicieron esos personajes, y que la gente evidentemente registre estos acontecimientos como algo que le pertenece, pues es parte de su historia, ¿no? Ese sería mi segundo comentario. Muchas gracias, Marco. Vamos a continuar con Rey. Bueno, yo quisiera comenzar esta segunda participación con una pequeña anécdota. Un día fui a Yunuen, la isla que sobrevive en el lago de Pátzcuaro, y ahí hay una tiendita de abarrotes arriba, y estuve platicando con el señor de la tienda y me preguntaba, Nanira Napushki, ¿de dónde eres? ¿No? Yo le contesté, Uruapan Anapushka, Perú, Morelia, Irecasca, soy de Uruapan, pero vivo en Morelia. Y él me contestó, Huayangario. Para ellos, este lugar sigue llamándose Huayangario. No es ni Morelia ni Valladolid. Sigue siendo el mismo espacio que habitado, lo hayan construido de una forma, lo hayan puesto otro, le hayan puesto lo que le hayan puesto Morelia, Valladolid. El espacio continúa siendo Huayangario. Entonces, si vamos a rescatar la memoria histórica, tenemos que remontarnos hasta sus verdaderas raíces, porque los españoles no llegaron a donde no había nada.
ya era lo que ahora le dicen castellanizado Valle de Guayangareo, y lo renombran, lo empiezan a construir, como decía el compañero historiador, con mano de obra primero indígena, esclava, eso sí, no en el siglo XVI la mano de obra es sobre todo esclava. Llegó a haber tanto esclavo que se abarató el precio al grado de que Nuño de Guzmán cambiaba 20 indios por un caballo. Lo que dice de la riqueza, ¿no? Esa era la mano de obra. Entonces, se viene toda esta explotación, construyen una ciudad que les quedó preciosa, pero la memoria debe de ser con el desprecio a esas condiciones de explotación. Y no me quiero poner en ese grado purista porque estoy consciente de que Teotihuacán no se construyó con mejores condiciones de trabajo. ¿De acuerdo? Nada más a lo que me refiero es que en esta época todavía tenemos resabios de la sociedad colonial racista. Hoy en día todavía cargamos con ese lastre. Todavía es más fácil para una persona de tez más clara conseguir un empleo mejor pagado o ejecutivo. Negarlo sería absurdo. Es un resabio vergonzoso con el que 200 años después seguimos cargando, ¿no? Entonces yo nada más propondría, la pieza es una excelente pieza escultórica, el vaciado es un trabajo fenomenal, nada más ponerla en el lugar donde tenga un fin pedagógico sobre lo que fue. Repito lo que dije en mi participación anterior, no que dicte lo que debe ser, que eso es lo que hace un monumento. Entonces más bien pensar, ¿qué ponemos ahí que nos diga qué debe ser? Bueno, eso ya sería cuestión lo mejor de la ciudadanía, y quizás recordar que un día hubo ahí un manantial, ¿verdad? Y que la urbanización lo ha secado, y poner ese lugar, esa pieza en un lugar, en un museo, no sé, donde no tenga ese carácter, y donde ojalá un día, cuando alguien le digan, mira, en la colonia, para ser obispo tenías que ser español, y si eras indio solo podías ser tameme, como el cargador, y alguien diga, no creo que haya habido un mundo tan injusto. Ojalá que eso pudiera pasar, ¿verdad? Algún día. Ese sería mi único proposición. Gracias, Raimundo. Ahora vamos a escuchar a David, por favor. Perdón, Jaime. Sí, muchas disculpa. gracias. No te preocupes. Jaime. No, está bien. Bueno, de hecho no es propiamente, como dice Marco, un debate de una postura que esté totalmente encontrada. De hecho, pienso que no, porque ahorita estaba pensando justamente que centrándonos en la pieza, que es lo que ahorita nos convoca, porque lo que se solicita es muy claro, o sea, esa pieza, o sea, ninguna otra más, esa obra. Lo que realmente aquí pues estamos comentando es que, y donde yo entiendo que está el punto, es que el mensaje que se trató de, o el mensaje que se lee en esas piezas hoy en día efectivamente no es aceptable, ¿verdad? Por todo lo que sabemos que viene recientemente de las discusiones de todo tipo, históricas, de los avances en materia de legislación internacional y nacional. O sea, el mensaje no es aceptable, en eso estamos de acuerdo. El tema es de que, bueno, pues también habrá que ver en su tiempo quién mandó a hacer el monumento y por qué razón, y nos vamos a encontrar que pues en cada administración municipal pues se pone un grano a la ciudad en el sentido de que se proponen monumentos, placas que hacen alusión a personajes, a eventos. Recordemos nada más en el Bicentenario cómo se llenó de placas la ciudad.
donde decían aquí nació tal personaje, aquí vivió, aquí ocurrió. Entonces, bueno, eso es parte de la memoria histórica, y la memoria histórica, pues no, desgraciadamente no siempre favorece a todos. Es decir, pues sí, habrá quien sienta agravio, habrá quien sienta pues diferente. Por ejemplo, el próximo año pues tenemos todo un reto. 1521 viene el año de la conquista de México Tenochtitlan, el 5º centenario, viene la consumación de la independencia en 1821. Entonces vienen momentos donde vamos a debatir, y mucho, pero vamos a debatir con responsabilidad. Me parece que tenemos que llegar a acuerdos, porque no podemos, con tantos problemas que hay hoy en la sociedad, meternos en problemas que no nos van a ayudar a esa armonía, que es justamente lo que ustedes mencionan. Me parece que es extraordinario. El poder armonizar discursos, posiciones, pues es lo mejor, porque hay muchas cosas que desgraciadamente pues ya no podemos cambiar, pues. Entonces, finalmente hay que entender que efectivamente en la época colonial pues era un sistema colonial, justamente, o sea, donde pues existía el famoso repartimiento, donde pues decía justamente cuántas personas tenían que venir a la ciudad, en este caso, a prestar sus servicios de una manera, pues desde luego casi en términos de esclavitud. O sea, no negamos, negamos que hay así como hay casos que el propio sistema imponía, pues hoy son inaceptables, ¿verdad? Pues por eso durante la época de la independencia, pues una de las primeras cosas que se dijo tanto por Hidalgo, por Morelos, en los elementos constitucionales y demás, fue la abolición de la esclavitud y la igualdad. Entonces también hemos tenido momentos donde se ha reivindicado justamente, o se ha tratado de reivindicar a esos sectores de la sociedad que por siglos estuvieron sometidos a una legislación colonial, porque fue verdad. O sea, la iglesia, ya se mencionó Pavel, pues la iglesia, claro que era un poder y sigue siendo un poder, pues que ahí está, pero también en su momento pues era parte del sistema. O sea, realmente pues no podríamos decir que pues con todo y que los frailes traían esa misión evangelizadora, pues también tuvieron y fueron grandes propietarios y fueron grandes hacendados, y también aprovecharon la mano de obra indígena. Entonces hay matices, pues desde luego, y donde yo creo que nosotros, ¿verdad?, como bien dice el maestro Marco, nosotros como una institución dedicada al estudio, investigación, conservación del patrimonio, pues nuestra posición, me parece responsable, tiene que ser en el sentido de que, pues como bien dicen ustedes, como educadores o como personas que estamos en el ámbito de la cultura, pues tenemos que documentarnos, y para documentarnos hay mucho, para documentar la opresión, para documentar el sistema. O sea, hay mucho testimonio histórico, y quien podría hablar a favor, en contra, desde la perspectiva estética, del valor artístico de la obra, etcétera. Entonces a mí me parece que eso es nosotros lo que hacemos. Ustedes dicen, bueno, pongámoslo en un museo, en un espacio donde tenga un fin didáctico. Créanme que diariamente nosotros hacemos esa labor. En el museo donde yo estoy, pues hay murales donde se retrata la opresión indígena, la conquista, el nazismo, el socialismo, temas muy crudos, y efectivamente cuesta mucho trabajo decirle al niño y al joven que eso pasó, que así pensaron, que eso sucedió, que hubo tragedias. Entonces esa visión educativa, esa visión orientadora, pues es la labor que tenemos las generaciones siempre, y no solo los historiadores, todos aquellos que hayamos leído un poco o que tratemos de entender las cosas en una dimensión pues no atemporal, yo más bien diría en una dimensión responsable de documentarse adecuadamente y no caer en esos extremos de el negro, el blanco, el oprimido, el bueno, no. O sea, vamos a tomarlo con la responsabilidad. Si, por ejemplo, como dice bien mi director, al final la decisión de quitar o no ese monumento es una decisión del gobierno municipal, donde a lo mejor la labor del INAH simplemente va a ser técnica,
Pero yo sí creo que va a haber un debate. O sea, yo pienso que, de hecho, yo había venido siguiendo en las redes algunos comentarios y entonces hoy justamente nos sometemos a ese escrutinio social. O sea, estamos en un escrutinio social en donde yo les aseguro que habrá muchos que estén a favor y otros que se van a manifestar en contra. Pero aquí la cosa es de que va a haber una decisión de gobierno y esa decisión de gobierno pues la va a tener que afrontar quien dé la orden de que se quede o que se quite. Y eso, pues, por ejemplo, uno como institución, pues uno si le piden argumentos para entender esa obra, pues uno los presenta. Y uno presenta sin el ánimo de que eso, pues bueno, que eso pueda orientar una decisión de gobierno. Finalmente, recordemos que para eso, pues quienes somos profesionales de la historia, pues tenemos que ver la historia en su dimensión pues más clara y finalmente también somos personas que interpretamos el pasado, que no tenemos una verdad. O sea, somos personas que tenemos una interpretación a la luz a veces de datos muy claros, a veces a la luz de meras inferencias, entonces también pues pues muchas aberraciones, muchos errores se han cometido, pues justamente por eso, por a lo mejor no estar debidamente documentado y tomar decisiones que a lo mejor pues no corresponden a una interpretación de quien toma acciones en su momento. Yo cuando hace rato decía que cuando empezaron en la época, en los primeros años del México independiente, en ese ánimo nacionalista que empezaron en esa visión hispanofóbica, que empezaron a borrar todo aquello que hacía alusión a la corona española y demás, pues ahí se borró, pues a lo mejor en ese momento se creyó que era lo correcto, acabar, en la historiografía dice acabar con todo aquel, ¿cómo decir?, pasado oprobioso, pero acordémonos que también hubo otros momentos en donde pues también fueron de gran esplendor para el indigenismo, en la época del muralismo, en la época revolucionaria, hubo un gran intento por rescatar los valores de la mexicaneidad y de ahí vienen grandes obras de arte pues que resaltan los valores del México antiguo. Entonces yo creo que esto también tiene que ver con que hemos cambiado y como sociedad somos diferentes y estamos en marcos muy diferentes, en un marco jurídico muy amplio, en un contexto cultural donde tenemos una discusión más allá de una relatoría simplista. Entonces por esas razones de que ahora lo que tenemos es que una acción debemos de estar conscientes que puede tener una implicación muy amplia, porque ahora justamente lo que tenemos es que todos podemos opinar y tenemos manera de opinar. Y entonces, pues bueno, eso yo creo que si se toma una decisión, pues que sea lo más responsable y que sea debidamente fundamentada para que se resista a toda la opinión que puede venir a favor o en contra y que tengamos los argumentos para que eso pues se pueda, digamos, defender claramente. Entonces me parece que esa es la posición. Como historiador simplemente pues esa es la responsabilidad, tratar de ofrecer los argumentos para que si en este caso se trasciende a una decisión de gobierno, pues bueno, adelante. Pero en muchas ocasiones pues esto simplemente queda, como bien se dice, en un ámbito académico. Y en el ámbito académico hay muchísimo de dónde cortar y créanme que sería pues un tema que nos daría visiones muy ricas, pero también no quiere decir que todos vayamos a coincidir, porque no va a ser posible, porque finalmente cada quien tiene sus propias visiones y filiaciones, pero pues de eso se trata. Y que al final quedemos bien, decimos, bueno, pues estamos conformes con el resultado, en virtud de que estamos acorde con los tiempos, pues, ¿verdad? Porque estamos en tiempos donde efectivamente los discursos y las formas de ver las cosas pues, son diferentes. Y ciertamente, pues yo creo que también tenemos que ser progresistas y avanzar, pues, o sea, tenemos razón. O sea, tenemos que estar a tono pues con el discurso internacional, ya ni siquiera del país, internacional, y sí son temas muy complicados y me parece que si los asumimos con responsabilidad podemos salir bien de esto. Muchas gracias, Jaime. Ahora sí, David. Bien,
escuchar esa diversidad de pensamientos y de opiniones, las coincidencias creo que se han manifestado en el sentido de que está ahí un monumento que sí representa una violencia simbólica y que además está por lo tanto violando derechos colectivos, derechos humanos de nuestros pueblos originarios. Que está violando derechos colectivos como pueblos originarios, que está plasmado en nuestra Constitución del Estado, que está plasmado en la Constitución General de la República y por supuesto en los convenios y tratados internacionales. Hay una justificación de derecho y por supuesto que creo que acá lo importante es esa responsabilidad que tiene también la autoridad de poder justificar, argumentar una decisión y que vaya pegada a un Estado de Derecho. Es decir, no es un asunto de capricho político o capricho cultural, es un derecho que se está vulnerando por esta violencia simbólica que está representada ahí. Y por supuesto que la sociedad tiene que tener la madurez de poder entender por la fundamentación que se plasme ahí, ¿no? Es decir, no será una decisión de capricho, pues. Y más aún cuando Morelia, no como una lógica de pensamiento de un ayuntamiento ordinario, pues es la capital del estado, es la referencia que hacemos acá, ¿no? Y que está en esa lógica de donde debe de ser incluyente, intercultural, incluso, ¿no? En ese aspiracional, aunque suene muy utópico, pero tiene que estar planteado ahí, como lo hacen las grandes ciudades del mundo, ¿no? Que están en esa misma vertiente de pensamiento ideológico, y que creo que hoy podría haber una diferencia muy importante con este ayuntamiento, es decir, que la decisión se tome apegada a un Estado de Derecho, que lo correcto sí es moverla, sí es con estos planteamientos, y que evitemos en lo sucesivo otro tipo de violencias como se han dado históricamente en nuestro propio estado o en otros países en ese mismo marco, donde al violarse de manera flagrante tantos derechos de nuestros pueblos, pues la reacción sea distinta, ¿no? Entonces, si hay una justificación histórica, hay una justificación y un Estado de Derecho, pues que sea respetado y que por lo tanto se pueda dar de manera adecuada este proceso, ¿no? Muchas gracias, David. Parte de este debate, que tiene además ya desde varios meses, en junio salió un posicionamiento ciudadano, un change.org, lanzado por una organización que se llama Arte y Resistencia. En ese momento, también como Secretaría de Cultura, nos pusimos en contacto con los compañeros que lanzaron esta solicitud. Llegó a un número muy grande de adeptos que firmaron. Con ellos hicimos 4 mesas de análisis, precisamente en el mismo tenor de generar diálogo, de que somos un gobierno incluyente y cercano a la gente, y que no solamente es en el discurso, sino en la acción. En estos 4 diálogos para repensar la ciudad, así les pusimos, tuvimos invitados historiadores, estuvo el mismo maestro Retana en la primera mesa, y en la última mesa estuvo con nosotros también una maestra brasileña. Y ahí se virtieron también diferentes posturas, diferentes propuestas. Estaba la propuesta de moverlo a un museo, estaba la propuesta de cambiarlo, estaba la propuesta incluso más radical de derribarlo y no ponerlo en ningún otro lugar. Y lo más importante también es, y que lo decía el escultor,
el que estamos hablando de este simbolismo y estamos hablando de que construye la ciudad. Ahí hay una semiótica del espacio, ahí hay una lectura de toda una historia, no solamente de lo que fuimos, sino también de la construcción de lo que queremos ser. Y en esa construcción de lo que queremos ser, abrir y no tomar decisiones unilaterales, de no tomar decisiones que además pueden ser que dañen a un sector por beneficiar a otro, sino realmente llegar a acuerdos que además no solamente sean equitativos, sino que sean justos. Estamos hablando aquí también de justicia. Estamos hablando que nuestra ciudad se construye con lo que hacemos cada día, que Morelia se va transformando, se va reconstruyendo, y en este contexto, además de repensarnos a partir de la COVID, a partir de que vamos a empezar a habitar nuestros espacios con otra distancia, con otra toma de protocolos cotidianos, estamos en una curva de aprendizaje social, y que esta curva de aprendizaje social en todo el mundo nos está poniendo a repensar, a replantear, a reconsiderar. Yo agradezco que hayan estado aquí, que hayan tenido el tiempo, la lucidez de cada una de estas 5 mentes que han estado compartiéndonos su visión. Es responsabilidad del Ayuntamiento de Morelia el cuidado, el mantenimiento, la protección de la ciudad y de todo el municipio, del territorio. Desde la Secretaría de Cultura de Morelia, la metodología que hemos llevado es de desarrollo cultural comunitario, considerando que trabajamos con cultura viva, que trabajamos para los hacedores de cultura en la dimensión más amplia, es decir, para toda la ciudadanía. Agradezco mucho este inicio de debate. Tomamos la palabra para generar más mesas de diálogo, en la cual nos acompañe el INA, nos acompañe el Consejo, nos acompañe la UNAM, nos acompañe la Universidad Michoacana, nos acompañe la ciudadanía, porque la democratización de la comunicación es precisamente que ahora todos tenemos voz, y que esa voz no nada más sea a través de las redes sociales, sino que se haga cuerpo, se haga voz latente, y que esta voz pueda ser escuchada. Nosotros como Ayuntamiento de Morelia estamos siempre abiertos a escuchar, a atender, a acompañar y a tomar los acuerdos en común, que estos acuerdos sean para generar una justicia, la base y la estructura de la Cuarta Transformación. Precisamente es generar una justicia para todos, una inclusión donde no nos falte nadie y donde todos podamos tener la armonía y estar y vivir en México y en el México que estamos construyendo. Muchas gracias. Terminamos en este momento la transmisión y vamos a compartir información. El Consejo Superior Indígena está en toda la libertad de hacer su boletín de prensa, sus transmisiones, y también el INA en hacer la promoción o la difusión o la divulgación de lo que aquí se hizo, y el Ayuntamiento de Morelia agradece a todos ustedes el haber continuado y el haber estado con nosotros acompañando esta transmisión. Muchas gracias, buenas tardes. Secretaria, Sí. antes